Vamos a hablar de la diferencia entre las palabras it's y its. Muchas personas van a decir, bueno, la diferencia es solamente que una tiene un apóstrofe y la otra no lo tiene, pero no es así. Hay muchas más diferencias aparte del apóstrofe. Como te pudiste dar cuenta al comienzo, la pronunciación es la misma, it's y its, por eso puede ser confuso, pero a la hora de la escritura hay muchísimos cambios. Presta la atención, empecemos con el que tiene el apóstrofe, its. Esta es la contracción entre dos palabras. Usualmente esas dos palabras van a ser it is o puede ser it has. ¿Y cómo los vamos a diferenciar? Dependiendo del contexto y del tiempo del que estemos hablando. Te voy a dar un ejemplo. It's raining outside. ¿Cuál crees que estoy utilizando? It is o it has. ¿Cuál voy a poner acá? La respuesta va a ser it is raining outside. ¿Cómo sé yo que debo estar utilizando is en vez de has? Como te decía al comienzo, la diferencia va a estar con el tiempo que estemos utilizando. Si vamos a utilizar el tiempo del presente continuo, vamos a utilizar it is. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Asegurarnos que este verbo auxiliar esté entre este sujeto y este verbo principal. Debes de tener en cuenta que este verbo principal debe tener la terminación del ing. It's raining outside. ¿Y cómo sé yo cuándo voy a utilizar it has? ¿Cómo puedo hacer esta frase y utilizar it has en vez de it is? Pues aquí tenemos que utilizar el presente perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que para el presente perfecto debemos tener el verbo principal en el pasado participio. Por ejemplo, este verbo irregular, si yo tengo go, eso quiere decir ir y es la forma base del verbo. Si yo escribo went, eso quiere decir fue, es el pasado del verbo. Y si yo digo gone, eso quiere decir ido y este es el pasado participio del verbo. Entonces, debemos de tener este sujeto más este auxiliar, más el pasado participio del verbo. En este ejemplo tenemos la palabra o el verbo raining. Entonces, ¿cuál va a ser la base del verbo llover? Va a ser rain. ¿Cuál es el pasado del verbo? Va a ser rained, llovió. ¿Y cuál es el pasado participio del verbo? Pues en este caso estamos hablando de un verbo irregular y se nos va a facilitar porque va a ser igual que el pasado del verbo. Rained, rained. Así que, ¿cómo quedaría cuando yo utilizo it has? Me quedaría it has rained outside. It has rained outside. Otro ejemplo, si yo digo it's been a long day. ¿Cuál estoy utilizando? It is o it has. Enfócate en el verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Been. ¿En qué forma está el verbo principal? Está en el pasado participio. ¿Y es el pasado participio de qué verbo? Es el pasado participio del verbo to be. Este nos quedaría it has been a long day. Ha sido un día muy largo. ¡Woohoo! Ahora vámonos con la palabra it's. Aquí no lleva un apóstrofe y esta palabra es un adjetivo posesivo del pronombre it. ¿Y esto qué quiere decir en español? Esto quiere decir su. Eso nos muestra que algo le pertenece o está asociado con algo más, ya sea un animal, una cosa o un concepto. Se puede utilizar con cualquier cosa excepto con las personas. Para las personas ya tenemos otros adjetivos posesivos. Por ejemplo, yo puedo decir the cat licked its paw. El gato se lamió su pata. ¿A quién le pertenece la pata? Esta pata de aquí le pertenece al gato. The paw belongs to the cat. Otro ejemplo.
The company is improving its customer service. The customer service belongs to the company. Por esa razón vamos a utilizar it. ¿Te quedó claro como el lodo o te quedó claro como el agua? Espero que lo hayas entendido porque acá te estoy dejando la tarea. Déjame saber en los comentarios cuál palabra vamos a utilizar. ¿Vamos a utilizar it con el apóstrofe o vamos a utilizar it sin el apóstrofe? Déjame saber la respuesta en los comentarios. Un besote. ¡Mua!